La mañana en calle del Prado 18 empezó como tantas otras, bañada por esa luz madrileña que entraba con decisión por los ventanales del salón. María Álvarez, con una taza de café aún humeante entre las manos, observaba cómo el vapor se deshacía en el aire mientras sus pensamientos navegaban, lentos y pesados, como si algo invisible tirara de ellos hacia el fondo. Era lunes, y los lunes para ella siempre habían sido una mezcla de disciplina y silencio. Como analista de datos en una empresa tecnológica, estaba acostumbrada a diseccionar patrones, a encontrar anomalías en largas cadenas de información. Pero en los últimos meses, había una anomalía más grande y más inquietante rondando su propia vida: los comportamientos de Javier Morales, su marido. No eran cambios abruptos. No había gritos, ni discusiones, ni confesiones dramáticas. Era un goteo lento, casi imperceptible, como una fuga de agua detrás de la pared que solo se descubre cuando ya ha dañado la estructura. Javier había empezado a volver tarde. Primero una vez a la semana. Luego 2. Luego casi todos los días. A veces llegaba con la camisa aún oliendo a aire nocturno, a asfalto caliente y perfume que no era suyo. Pero siempre tenía una explicación razonable: reuniones tardías, retrasos en la obra, compromisos con el equipo. Y durante un tiempo María quiso creerlo. Quiso pensar que el matrimonio, como todo, tenía temporadas difíciles. Pero esa mañana, mientras terminaba su café, sintió que algo no encajaba. Una intuición, un peso tenue pero constante. Una suma de pequeños detalles que se habían acumulado silenciosamente. Javier salió del dormitorio ajustándose la corbata con la torpeza de quien va pensando en otra cosa. Llevaba la misma camisa azul que usaba en las reuniones importantes, pero sin la concentración habitual en su rostro. Era como si estuviera presente, pero su mente, su espíritu, no caminara al lado del cuerpo. ¿A qué hora vuelves hoy?, preguntó María con suavidad, sin levantar demasiado la vista de su taza. Javier dudó un segundo, y ese segundo bastó. Antes nunca dudaba. Antes sus respuestas eran automáticas, naturales, como si los días estuvieran perfectamente planificados. No lo sé, respondió finalmente. Depende de cómo vaya la reunión con el proveedor. María asintió. No preguntó más. No quería convertirse en una interrogadora. No quería empujar una conversación que él ya no quería tener. Que tengas buen día, dijo ella. Tú también, María, respondió Javier mientras se acercaba a darle un beso en la mejilla. El beso cayó frío como un gesto aprendido, no sentido. Cuando él salió del piso, el silencio llenó la habitación como un animal grande que se acomoda en medio del salón. María respiró hondo. Se levantó, colocó la taza en la cocina y se preparó para irse a su trabajo en Paseo de la Castellana, donde su mente solía descansar al sumergirse en números y algoritmos. Pero esa mañana no. Esa mañana había algo diferente, un ruido sutil, interno. A media tarde, mientras analizaba un conjunto de datos sobre el comportamiento de usuarios en una plataforma digital, el móvil de María vibró. Era un mensaje automático de la compañía eléctrica. Otra vez había un pequeño sobrecargo. Era extraño, Javier siempre pagaba esas facturas puntualmente. Era casi maniático. Con eso. Ordenado. Previsible. Responsable. Otra anomalía. María lo anotó mentalmente como quien marca un error en un código. Pero siguió trabajando. No quería dejar que la duda tomara control. Hasta que llegó a casa. El piso estaba exactamente igual que por la mañana, ordenado, silencioso, con ese olor tenue a madera pulida que tanto le gustaba a Javier. María dejó su bolso en la entrada y se dirigió al estudio para revisar unos documentos. Fue entonces cuando lo vio. El desorden mínimo en un lugar que siempre había sido impecable. La silla del escritorio estaba ligeramente movida hacia atrás, como si alguien se hubiera levantado con prisa. La alfombra tenía una arruga nueva. Y lo más extraño, un objeto negro, delgado, algo gastado por las esquinas, asomaba por debajo del costado del sillón. María sintió un pequeño salto en el estómago. Se agachó despacio.
Era la billetera de Javier. Pero Javier nunca dejaba su billetera fuera de su sitio. Jamás. Él tenía una rutina casi militar. Llegaba a casa, dejaba las llaves en el cuenco de cerámica azul, colocaba la billetera en el tercer cajón del aparador y luego se quitaba los zapatos. Ese pequeño ritual era tan constante que María podría describirlo con los ojos cerrados. Entonces, ¿por qué estaba la billetera tirada en el suelo? ¿Y por qué debajo del sillón? Se quedó arrodillada unos segundos, sosteniendo la billetera entre las manos. Era un objeto tan cotidiano y tan profundamente íntimo al mismo tiempo. Sintió un pinchazo muy suave, no de dolor, sino de anticipación. Como si la realidad estuviera a punto de partirse en dos. La abrió con cautela. No tenía intención de invadir la privacidad de su marido, pero había algo inquietante en la forma en que ese objeto había aparecido delante de ella, casi reclamando ser encontrado. Dentro todo parecía normal: tarjetas, documentos, un billete doblado. Hasta que vio el papel. Un recibo. Un recibo de un restaurante. Restaurante El Horizonte, Avenida del Mar 22, Málaga. María parpadeó 2 veces. Málaga. Ellos no habían ido a Málaga. No tenían planes de ir a Málaga. Javier, según su propio calendario, había estado todo el día en la oficina el día de la fecha del recibo. Se quedó mirándolo largo rato, como quien analiza un dato que contradice completamente el comportamiento esperado del sistema. No sintió rabia. No sintió tristeza. Sintió claridad. Una claridad fría, precisa. La claridad de quien por fin encuentra el error en un código que llevaba semanas fallando. Guardó el recibo dentro de la billetera. La cerró y respiró hondo. Luego la puso cuidadosamente en su sitio habitual, en el tercer cajón del aparador, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo que no podía deshacerse. Cuando terminó, se quedó en medio del salón, quieta. La luz del atardecer entraba en tonalidades naranjas y cálidas, pero dentro de ella había una calma casi glacial. María entendió que la rutina no estaba solo quebrada, estaba a punto de romperse del todo. Y ella, mujer de datos, de análisis, de decisiones racionales, sabía que no había marcha atrás. Este fue el primer día en que dejó de buscar excusas para Javier. Y el primer día en que empezó a buscar la verdad. El resto de la tarde cayó sobre el apartamento como un telón lento, pesado, que amortiguaba cada sonido. En Calle del Prado 18 todo permanecía inmóvil, pero dentro de María, una maquinaria silenciosa había empezado a girar. Nada explosivo. Nada dramático. Solo ese cansancio lucido que llega cuando la mente por fin reconoce lo que el corazón había sospechado desde hacía tiempo. Después de encontrar el recibo y devolver la billetera a su sitio, María se obligó a seguir con su rutina. Preparó una olla pequeña de sopa, cortó pan, puso un plato en la mesa. Lo hacía casi automáticamente, como si el cuerpo supiera moverse en la coreografía antigua de un matrimonio que ya no respiraba. Al unísono. La sopa hervía en silencio. El reloj del salón marcaba las 8:15. Javier solía llegar a esa hora. Pero en las últimas semanas, el solía había dejado de significar algo. Mientras esperaba, María observó el apartamento con una atención distinta, casi científica. Era ordenado. Demasiado ordenado. Como una escena cuidadosamente preparada, sin la vida real que suele manchar los bordes. La casa había sido su refugio durante años. Ahora parecía un decorado. A las 9:02, la llave giró finalmente en la cerradura. El sonido la atravesó como un pequeño chispazo. Javier entró con pasos cansados. Llevaba la camisa arrugada, el cabello ligeramente desordenado, y esa expresión ecléctica entre culpa y agotamiento que María había empezado a reconocer sin que él mencionara una sola palabra. «Hola», saludó él, dejando las llaves en el cuenco azul como siempre. «Hola», respondió María con una calma impecable. «La cena está lista». Javier pareció aliviado. Como si esperara una tormenta que no llegó. Ella lo observó en silencio.
Él no la miró directamente. Durante la cena apenas hablaron. No era una incomodidad repentina, era una costumbre. Una forma de convivir que se había vuelto estrecha, rígida, casi dolorosa. Javier comía rápido, distraído, como si su mente estuviera en un lugar lejano, uno que María no podía ver, pero empezaba a imaginar. Terminó su plato y se levantó. «Voy al estudio un momento», dijo él. «Tengo que enviar unos informes». María asintió. Era irónico, el estudio era precisamente el lugar donde ella había encontrado la billetera. Cuando escuchó la puerta del estudio cerrarse detrás de Javier, se quedó apoyada en el respaldo de la silla. No lloró. No tembló. No sintió rabia. Solo una quietud profunda. Como si una capa nueva de realidad estuviera asentándose dentro de ella. Se levantó y comenzó a recoger la mesa con esa meticulosidad elegante que siempre había tenido. Lavó los platos. Secó la encimera, plegó el paño de cocina. Cada movimiento era sereno, preciso. Pero mientras sus manos trabajaban, su mente observaba. La billetera. El recibo. La fecha. Málaga. El perfume que no era de ella. Las noches en las que Javier llegaba tarde y no podía explicar claramente con quién había estado. Los silencios. Las evasivas. Pequeños datos que uno a uno quizá no probaban nada. Pero juntos formaban un patrón claro, sólido, imposible de negar. A las 10:30, Javier salió del estudio. Tenía el gesto cansado y un brillo apagado en los ojos. «Voy a ducharme», anunció. «Adelante», respondió María. Él desapareció por el pasillo, y apenas cerró la puerta del baño, María caminó hacia el estudio. No para registrar. No para buscar. No era su estilo. Era otra cosa lo que la empujaba, asegurarse de que veía el cuadro completo antes de tomar cualquier decisión. El estudio estaba oscuro salvo por la luz tenue del ordenador suspendido en modo de reposo. Javier había dejado el sillón un poco hacia atrás, como si se hubiera levantado apresuradamente. Otra desorden mínimo. Otra señal. María encendió la pequeña lámpara de escritorio. Buscó con la mirada. Algo evidente. No encontró nada. No necesitaba más pruebas. Ya las tenía. Las pruebas importantes no estaban en objetos externos, sino en la ausencia de coherencia de Javier, en la fractura emocional. Que él ni siquiera intentaba disimular. Se sentó un momento en el sillón. Miró la habitación que antes compartían con entusiasmo, el tablón lleno de fotos de viajes, los diplomas en la pared. Las estanterías llenas de libros que habían leído juntos. El pasado parecía intacto. Pero el presente estaba roto. Cuando Javier volvió, ya iba vestido con ropa cómoda, ojeras marcadas y una duda leve en el rostro. Quizá intuía que algo había cambiado. Quizá no. ¿Te vas a dormir?, preguntó él. En un rato, respondió María. Quiero terminar algunas cosas del trabajo. Él asintió, aliviado. Como si la normalidad aún fuera posible. María lo siguió con la mirada mientras él caminaba hacia el dormitorio. Su silueta, vista desde atrás, le pareció de repente la de un desconocido. Un hombre al que había amado por años. Un hombre al que había confiado su vida. Y sin embargo ahí estaba jugando un papel, ocultando algo tan torpe y tan pequeño como una mentira mal construida. Cuando la puerta del dormitorio se cerró, María se levantó y caminó despacio hacia el aparador. Abrió el tercer cajón. La billetera estaba allí, perfectamente ubicada, justo donde ella la había colocado. La sacó de nuevo. No para revisar. Ya no hacía falta. Sino para observar. Ese objeto, que Javier siempre manejaba con cuidado obsesivo, había sido encontrado en el único lugar imposible de explicar. Debajo del sillón del estudio. No era un descuido natural. No era un gesto cotidiano. Era la huella de un movimiento apresurado, de un cambio brusco, de una acción hecha sin pensar, cuando alguien no debía ver algo.
María cerró la billetera y con un gesto casi ritual, la dejó exactamente en el mismo lugar en que la había encontrado por segunda vez. Luego tomó una hoja pequeña del bloc que guardaban en el aparador. La deslizó entre sus dedos unos segundos pensativa. Finalmente escribió con una caligrafía firme y elegante. Esta vez te lo devolví yo. La próxima, devuélvete tú la responsabilidad que estás perdiendo. Guardó la nota entre las tarjetas de Javier, donde él la vería inevitablemente al día siguiente. Cerró el cajón con suavidad. Y en ese instante, sin dramatismos, sin lágrimas, María supo que algo definitivo había cambiado. No el matrimonio. No el futuro. No Javier. Sino ella. Una parte de su corazón había acabado de cerrarse. Como una puerta silenciosa. Como un interruptor que se apaga sin ruido, pero para siempre. María apagó la luz del salón. Y en la oscuridad tranquila del apartamento, su paso ya no sonaba como el de una mujer que espera, sino el de una mujer que empieza a marcharse. El siguiente día amaneció con la misma rutina que María había aprendido a observar y sin embargo, algo en el aire parecía distinto, más denso. Más cargado de anticipación silenciosa. La luz entraba por los ventanales del salón de calle del Prado 18, pero ahora tenía un matiz diferente, menos cálido, más transparente, como si la ciudad misma, Madrid, la invitara a ver la verdad con claridad. María, vestida con su traje habitual de trabajo, una blusa azul clara y pantalones grises, se sentó en la mesa de la cocina con la taza de café humeante frente a ella. Sus dedos rozaban distraídamente la superficie de la taza mientras repasaba mentalmente la agenda del día, pero su mente no podía concentrarse en los informes de trabajo, en los algoritmos o en los números que normalmente consumían sus pensamientos. Todo giraba alrededor de un objeto aparentemente insignificante, la factura desconocida que había encontrado la noche anterior en la billetera de Javier. No era solo la presencia física del papel, era su significado. Era la evidencia de un mundo paralelo, de secretos que Javier llevaba consigo sin compartir. Cada detalle de la factura, desde el nombre del restaurante, Restaurante El Horizonte, Avenida del Mar 22, Málaga, hasta la fecha y el importe, contaba una historia que María aún no quería aceptar del todo, pero que no podía ignorar. Durante el desayuno, Javier apareció como siempre, con su porte ligeramente cansado, su expresión vacilante. Saludó a María con un murmullo. «Buenos días, María. ¿Dormiste bien?» Sí, respondió ella con calma, sin levantar demasiado la mirada de su taza. Se produjo un silencio momentáneo, pesado, cargado de palabras no dichas, de preguntas que flotaban en él. Aire como polvo en la luz matutina. Javier se sentó, removiendo su café sin convicción. María lo observó. Sus ojos grises, normalmente llenos de vivacidad, hoy reflejaban algo distinto. Una ligera tensión, como si estuviera consciente de que un examen silencioso lo esperaba. «Tengo que ir a la oficina», dijo finalmente, como justificándose ante sí mismo más que ante ella. «Claro», respondió María tranquila. Su tono no tenía reproche ni curiosidad abierta. Solo una serenidad casi intimidante. Al terminar su desayuno, María se retiró a su estudio personal. Encendió la computadora y revisó correos electrónicos, informes de trabajo, estadísticas de clientes. Pero su atención estaba dividida porque en su mente la factura volvía a aparecer una y otra vez. No podía borrarla de su memoria. No quería hacerlo. Cada número, cada palabra, cada línea impresa parecía gritarle un mensaje silencioso: Javier no ha sido honesto contigo. Decidió entonces tomar la decisión más difícil de todas, no confrontar directamente a Javier de inmediato. No aún. María comprendía que el enfrentamiento sin preparación podía desatar emociones desbordadas y respuestas impulsivas que no llevarían a ninguna claridad. Ella necesitaba un enfoque estratégico. Su naturaleza analítica se activó plenamente. Observó cada detalle de la factura, lo comparó con los movimientos bancarios conocidos, con los gastos habituales de Javier, con los registros de tarjetas y tickets que ambos habían usado en el pasado. La discrepancia era evidente y evidente. Había un gasto que no podía justificarse con su vida cotidiana.
Fue entonces cuando decidió que debía preparar un registro secreto, no por desconfianza primaria, sino por claridad. Comenzó a registrar cada pequeño indicio de los últimos meses, horas de llegada tardías, mensajes no respondidos a tiempo, llamadas que Javier eliminaba del historial de su teléfono, notas de reuniones inexistentes. Todo esto se anotó con precisión milimétrica en un cuaderno que ella sola conocía. Cada dato era una pieza de un rompecabezas que empezaba a formar un cuadro inquietante. A media tarde, Javier regresó. Entró en el apartamento con un gesto habitual, pero María notó un leve temblor en sus manos mientras dejaba las llaves en el cuenco azul. Él no decía nada, como si intuyera que María había percibido algo, pero no sabía exactamente qué. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, intentando sonar casual. Normal, respondió María, su voz neutra, casi distante. Sus ojos lo estudiaban sin acusación, sin miedo, pero con una firme determinación que lo hacía sentir vulnerable. Después de cenar, mientras Javier se retiraba a su dormitorio, María decidió revisar de nuevo la billetera. No para encontrar evidencia adicional, ya sabía lo que había. Su objetivo era documentar meticulosamente todo. Extraer la factura, analizarla con cuidado, verificar cada dato. Cada línea de la factura revelaba algo más que un gasto. Era un registro de momentos compartidos con otra persona, momentos que María nunca habría imaginado. María tomó nota de cada detalle, el nombre del restaurante, la fecha, la hora, el importe, el número de mesa. Todo fue registrado con precisión quirúrgica. Luego comparó los datos con su agenda personal y la de Javier. Ninguna coincidencia. Ninguna justificación plausible. La conclusión era inevitable: Javier había estado en Málaga, lejos de cualquier motivo legítimo que implicara su trabajo o compromisos familiares, y había gastado dinero en alguien que no era ella. Pero María no sintió explosión de ira ni llanto desgarrador. Sintió claridad. Y con la claridad, una especie de poder silencioso. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, colocó la factura cuidadosamente dentro de la billetera de Javier, justo donde él la encontraría al día siguiente. No escribió nada, no dijo nada. Su mensaje no necesitaba palabras aún. La verdad estaba ahí, tangible, esperando que Javier la enfrentara por sí mismo. Se recostó en la cama, cerró los ojos y por primera vez en semanas, respiró profundamente. Su corazón no estaba libre de dolor, pero estaba consciente, alerta, intacto. No permitiría que la sorpresa ni la traición dictaran su reacción. Su vida, su dignidad y su bienestar emocional permanecían firmes. En el silencio de la noche, María escuchó los pasos de Javier en el dormitorio. Sabía que él estaba inquieto, probablemente revisando sus propios movimientos, sus propias decisiones. La factura era un detonante silencioso que iba a cambiar todo. Y María estaba lista para ello. Antes de dormir, pensó en una frase que se repetía mentalmente. No necesito gritar, ni llorar, ni exigir explicaciones inmediatas. La verdad habla por sí misma. Y así cerró los ojos, no como una víctima, sino como una mujer que estaba empezando a reclamar el control de su propia vida. Una mujer que había decidido que aunque el mundo a su alrededor fuera incierto, su mente y su corazón permanecerían inquebrantables. En ese momento, en Calle del Prado 18, la rutina de siempre se había quebrado y María comprendió que nada volvería a ser igual. La factura desconocida no era solo un papel, era un símbolo, un recordatorio de que la vida podía ser engañosa, y que solo la vigilancia, la claridad y la serenidad permitirían afrontar la verdad con dignidad. El apartamento en Calle del Prado 18 parecía haber adquirido una nueva dimensión de silencio. No era un silencio común, era un silencio que hablaba, que juzgaba, que observaba sin pestañear. María caminaba por los pasillos con pasos medidos, sus ojos recorriendo cada rincón como quien inspecciona un mapa antiguo en busca de secretos escondidos. No estaba ansiosa, ni temerosa, ni irritada. Estaba atenta. Cada gesto, cada objeto, cada sombra en la pared era un dato que acumulaba en su mente analítica. Esa tarde Javier regresó del trabajo más tarde de lo habitual.
Su reloj marcaba las 9:45 y su semblante mostraba una mezcla de cansancio y tensión contenida. María lo recibió con un leve asentimiento de cabeza. No había preguntas. No había reproches. Solo un espacio vacío cargado de significado, que Javier parecía notar aunque no quisiera admitirlo. «Hola», dijo él, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola», respondió María con la misma calma calculada que la caracterizaba. Javier dejó sus cosas en el recibidor y se dirigió al salón. Se sentó en el sofá, ligeramente encorvado con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Parecía un hombre que buscaba palabras, pero que no sabía cuáles eran adecuadas. El silencio entre ellos era denso, pero María no lo rompió. No era el momento de confrontar. Su estrategia era otra, dejar que la verdad hablara por sí misma, permitir que Javier se enfrentara a sus propios actos. María, por su parte, se sentó en la mesa de la cocina, como si estuviera absorta en un documento de trabajo. Pero no estaba revisando nada importante, su atención estaba centrada en la billetera, en la factura, en las pequeñas señales que habían indicado que algo se había quebrado en su matrimonio. El poder de su silencio era su arma más eficaz. Javier, sin palabras, sentía la presión de un juicio que no se verbalizaba. Cada gesto de María, cada movimiento tranquilo, cada mirada breve, le recordaba que ella había visto lo que él creía oculto. Y no había necesidad de acusaciones, de gritos, de lágrimas. La evidencia estaba allí, en la factura, en la rutina alterada, en los pequeños detalles que ella había registrado silenciosamente. Durante la cena, Javier apenas tocó su comida. María comía con normalidad, pero en su mente repasaba cada momento reciente, las llegadas tardías, las llamadas borradas, los mensajes sin contestar, el perfume desconocido. Todo formaba un patrón claro, incontrovertible. Pero ella no lo mencionó. No era necesario. Su silencio era suficiente para que Javier comprendiera que había cruzado un límite invisible, que ahora definía el espacio entre ellos. Después de cenar, María se levantó y comenzó a recoger la mesa con movimientos precisos, casi mecánicos. Lavó los platos, secó las tazas, colocó cada utensilio en su lugar exacto. Cada acción era tranquila, metódica, pero cada gesto llevaba implícita la firmeza de una mujer que no se dejaría engañar ni manipular. Javier observaba desde el sofá, con la conciencia creciente de que su comportamiento reciente había erosionado algo irreparable, la confianza y la tranquilidad de su esposa. Cuando terminó, se dirigió al estudio. Allí tomó la billetera y la observó nuevamente. No para inspeccionar, no para buscar evidencia adicional. Lo hizo para reafirmar algo mucho más importante, su control sobre su propia vida y sus emociones. Colocó la factura en el mismo lugar donde Javier la encontraría al día siguiente. Luego cerró el cajón con cuidado, con la intención de que todo quedara intacto, limpio, y que la verdad emergiera por sí misma sin necesidad de dramatismos. Javier se levantó finalmente y se acercó al estudio, notando que María estaba allí, quieta, con la espalda recta, los ojos enfocados en un cuaderno abierto. Frente a ella. No dijo nada, no preguntó nada. Sabía que María había visto más de lo que cualquier hombre podía asumir que su esposa vería. Su silencio era como un espejo en el que él debía enfrentarse a sus propias acciones. ¿Estás bien?, preguntó Javier con un hilo de voz que traicionaba su nerviosismo. Sí, respondió María sin levantar la vista, sin mostrar ira, sin suplicar explicaciones. Solo calma, serenidad, autoridad silenciosa. Esa noche, mientras Javier se duchaba, María decidió revisar de nuevo sus notas. Cada detalle que había anotado sobre los últimos meses fue organizado cuidadosamente. Fechas, horas, eventos, anomalías, todo documentado. No por venganza, sino por claridad. La evidencia debía ser precisa, como un mapa que guía hacia la verdad. El silencio, María comprendió, era su mejor defensa y su mejor ataque. No necesitaba reproches ni discusiones que pudieran nublar su juicio. No necesitaba lágrimas que llenaran la habitación de ruido inútil. Su silencio obligaba a Javier a enfrentarse a sí mismo, a reconocer su conducta,
a comprender las consecuencias de sus actos sin que ella tuviera que decir una sola palabra. Al final de la noche, María apagó las luces del salón y se recostó en el sofá, contemplando el techo. La oscuridad del apartamento se mezclaba con la claridad interna que sentía, una claridad fría, firme, que le permitía mirar el futuro con determinación. Comprendió que la relación con Javier había cambiado para siempre, y que su poder residía en su capacidad de mantener la calma, de no perderla compostura, de permitir que la verdad emergiera sin interferencias. El sonido del agua en la ducha de Javier resonaba tenuemente en el apartamento. María cerró los ojos y respiró profundamente. Cada inhalación era un recordatorio de que no necesitaba dramatismos, que no había lugar para la culpa externa, que el control de su vida estaba en sus manos. Su silencio inteligente se convirtió en una declaración. Ella no necesitaba gritar, él no podía ignorar la evidencia, y la verdad hablaría por sí misma. Antes de dormir, María colocó la billetera en su lugar una vez más. Su gesto no era de amenaza, sino de decisión. No había odio, no había lágrimas, no había reproches. Solo una certeza firme de que había llegado el momento de dejar que las consecuencias siguieran su curso natural. La rutina estaba quebrada, pero ella había aprendido a manejar la ruptura con dignidad y claridad. Mientras cerraba los ojos esa noche, una sensación de calma absoluta la envolvió. Sabía que Javier encontraría la factura al día siguiente, que tendría que enfrentarse a sus actos, y que ella permanecería firme, silenciosa, inquebrantable. Su silencio no era pasividad, era fuerza a estrategia. Sabiduría. En calle del Prado 18, la noche se asentó con una quietud profunda. Pero dentro de María, algo había despertado, la certeza de que aunque el mundo a su alrededor fuera incierto, su control sobre su vida, su corazón y su mente era absoluto. Esa era la inteligencia silenciosa, la que no necesitaba palabras para cambiar la dinámica de un matrimonio, para señalar límites, para preparar el terreno de decisiones más grandes, más definitivas. Y así, mientras el reloj marcaba las 11:58, María cerró los ojos y permitió que su respiración lenta y constante la guiara hacia un sueño profundo, consciente de que el mañana traería confrontaciones inevitables, pero que ella estaría lista, fuerte, preparada, con la mente clara y el corazón firme. La mañana siguiente se desplegó con una claridad inquietante en calle del Prado 18. María despertó temprano como siempre, pero algo en la luz que entraba por los ventanales parecía distinta, más penetrante, casi inquisitiva. Se levantó, se vistió con su habitual precisión y caminó por el apartamento con pasos medidos, cada movimiento reflejando la calma que había construido en los últimos días. El silencio era absoluto, cargado de tensión invisible. Javier aún dormía, y por primera vez María no sentía compasión, ni miedo, ni curiosidad desbordada. Sentía claridad, esa claridad que emerge cuando se reconoce la verdad que ha estado esperando entre las sombras. Tomó su taza de café y se sentó junto a la mesa de la cocina. Sus ojos normalmente concentrados en cifras y datos. Hoy buscaban señales, rastros de inconsistencias que pudieran revelar la magnitud de lo que Javier había ocultado. Su mirada se detuvo en la billetera, que descansaba en el tercer cajón del aparador, como una pequeña caja fuerte que contenía la evidencia silenciosa. La factura de restaurante El Horizonte Málaga estaba allí, dentro, intacta, lista para ser descubierta. Javier apareció 10 minutos más tarde, con el cabello desordenado y la camisa arrugada. Su rostro reflejaba sueño, pero también algo más, un atisbo de conciencia, un reconocimiento subconsciente de que el equilibrio de la relación se había quebrado. Buenos días, saludó con un tono que buscaba normalidad. Buenos días, respondió María, con la misma neutralidad calculada que había caracterizado sus últimas interacciones. El desayuno transcurrió en silencio. María observaba cada gesto, cada movimiento de Javier, anotando mentalmente pequeñas señales, la manera en que sus dedos rozaban la taza, la ligera tensión en los hombros, la rapidez con la que evitaba su mirada. No necesitaba palabras, el silencio era más revelador que cualquier confesión. Tras desayunar, Javier salió apresuradamente hacia la oficina, dejando la puerta entreabierta. María respiró hondo y decidió revisar nuevamente la billetera.
Esta vez, no buscaba evidencia adicional, sino confirmar lo que ya sabía. Su marido había cruzado límites que no podían deshacerse. La factura estaba allí clara e inmutable como un testigo silencioso de su deshonestidad. Cada línea, cada detalle del recibo hablaba más que cualquier confrontación verbal. La dirección del restaurante, la fecha, la hora, el importe, todo coincidía con lo que María había documentado cuidadosamente en su cuaderno. No había dudas posibles. No había explicaciones satisfactorias. La verdad estaba escrita en números, fechas y lugares, y su mente analítica no podía ignorarla. Decidió entonces preparar algo más, un registro cronológico detallado de los últimos meses. Con paciencia meticulosa, revisó correos electrónicos, horarios de reuniones, mensajes y llamadas. Cada evento que parecía fuera de lugar fue anotado, cruzado con fechas y momentos específicos. Cada inconsistencia se convirtió en una pieza más de un rompecabezas que, al completarse, mostraría el panorama completo, un mar de mentiras cuidadosamente tejido por Javier. Al llegar la tarde, Javier regresó a casa. María estaba en la sala, revisando sus notas, con la expresión serena pero intensa. Javier notó la concentración de su esposa y, por primera vez en semanas, sintió un estremecimiento de culpa. Intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sabía que María no necesitaba interrogarlo, la evidencia hablaba por sí misma. María, dijo finalmente vacilante. Sí, respondió ella sin levantar la vista, con la calma que ahora la caracterizaba. No hubo reproches ni lágrimas. Solo la certeza de que la verdad emergía y que Javier debía enfrentarse a sus actos sin intermediarios. María entendió que su poder residía en su serenidad, en su capacidad de mantener la compostura mientras la evidencia desmontaba lentamente la fachada que Javier había construido. La noche cayó con un silencio absoluto. María colocó la billetera en su lugar habitual, con la factura cuidadosamente posicionada para que Javier la viera inevitablemente al día siguiente. No había dramatismo ni amenazas implícitas. Solo una decisión firme, permitir que él enfrentara sus actos y comprender la magnitud de la traición. Javier se duchó y luego se sentó en el sofá, evitando la mirada de María. Sus pensamientos giraban como un torbellino, la factura, las notas, el registro meticuloso de la rutina alterada. Sabía que había cruzado líneas invisibles y que la paciencia de su esposa no era infinita. Sentía miedo, pero también frustración. El silencio de María era más aterrador que cualquier reproche verbal, implicaba juicio, claridad y firmeza. Mientras María se preparaba para dormir, revisó por última vez el registro de inconsistencias que había elaborado. Cada entrada confirmaba lo que ya sabía: Javier había estado jugando un juego peligroso, ocultando momentos de su vida, gastando tiempo y dinero de manera inconsistente con la rutina familiar. Cada detalle se acumulaba, formando un mar de mentiras que Javier ahora debía enfrentar. Antes de acostarse, María dejó la billetera en el cajón, con la factura visible, y se recostó en la cama. Cerró los ojos, respirando profundamente. Sabía que Javier encontraría la evidencia al despertar, que tendría que enfrentar la verdad, y que ella no necesitaba intervenir. Su silencio inteligente, meticuloso y estratégico se había convertido en su arma más poderosa. Esa noche, en la penumbra del apartamento, María comprendió algo fundamental: no necesitaba gritar, no necesitaba llorar, no necesitaba confrontar con palabras vacías. La verdad emergía por sí misma, y su postura serena e imperturbable la colocaba en una posición de fuerza absoluta. Javier tendría que asumir sus actos. Y ella estaría lista para decidir los próximos pasos de manera consciente, sin precipitación, sin emociones desbordadas. Mientras el reloj marcaba las 11:47, María se permitió cerrar los ojos, confiada en que la claridad y la firmeza interior que había cultivado en los últimos días serían suficientes para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Sabía que el mar de mentiras de Javier finalmente iba a chocar contra la realidad, y que ella permanecería firme, inquebrantable, guiada por la certeza de su propia dignidad y fortaleza. En ese momento el apartamento permanecía en
Silencio, pero el futuro estaba lleno de decisiones inevitables, confrontaciones silenciosas y la posibilidad de reconstruir su vida sobre los cimientos de la verdad. El amanecer llegó con un matiz grisáceo en calle del Prado 18, un gris que parecía reflejar la tensión contenida en cada rincón del apartamento. María se despertó temprano como de costumbre, pero esa mañana había un peso distinto. En el aire. La factura de restaurante El Horizonte Málaga, cuidadosamente colocada en la billetera de Javier, esperaba ser descubierta. Y ella sabía que al abrirla, todo cambiaría. No había reproches ni palabras escritas en la nota esta vez. Solo la evidencia silenciosa e implacable, que obligaría a Javier a enfrentar su propio reflejo. Javier entró a la cocina 10 minutos después. Sus pasos eran más cautelosos que de costumbre, como si intuyera que algo había cambiado, algo que no podía controlar. La mirada de María estaba fija en su taza de café, pero su mente seguía cada movimiento de él. Cada gesto, cada respiración, cada mínima expresión de tensión era registrada, no con curiosidad, sino con una precisión calculada que la convertía en la observadora absoluta de la escena. «Buenos días», saludó Javier con voz entrecortada, intentando un tono neutral que no funcionaba. «Buenos días», respondió María, tranquila, serena, con esa calma que había aprendido a cultivar en los últimos días. El desayuno transcurrió sin conversación. La factura todavía no había sido descubierta, pero Javier la sentía, aunque no supiera por qué. Había un peso invisible en él. Ambiente, un juicio silencioso que lo obligaba a reflexionar sobre sus actos. Por primera vez en mucho tiempo, la sensación de seguridad que había tenido dentro de su hogar se resquebrajaba. Después de desayunar, Javier se levantó y fue hacia su estudio. La billetera estaba justo donde María la había dejado. Abrió el cajón y encontró la factura. Sus ojos se detuvieron en la dirección del restaurante, en la fecha, en el importe. Sintió un nudo en la garganta. Cada línea de aquel documento era una prueba irrefutable de sus engaños, de sus mentiras acumuladas, de su falta de transparencia. María permanecía en la cocina, observando sin mirar directamente, su silencio envolviendo la habitación como un manto invisible pero opresivo. Javier no necesitaba explicaciones de inmediato, la evidencia hablaba por sí misma. La factura era un espejo y frente a él, Javier se vio desnudo, enfrentado a su propia deshonestidad. El reloj marcaba las 8:47 cuando Javier finalmente se giró hacia María. Su expresión era una mezcla de culpa, miedo y reconocimiento tardío de la magnitud de su traición. No había palabras inmediatas, solo la comprensión silenciosa de que había perdido algo irreparable. María, comenzó vacilante, pero la voz se le quebró. Yo, no sé qué decir. Ella levantó la mirada lentamente, manteniendo la calma absoluta. Sus ojos no reflejaban ira, ni tristeza, ni reproche. Solo una claridad serena que Javier no podía ignorar. No tienes que decir nada, respondió ella. La verdad está delante de ti. Todo lo demás es secundario. Javier se quedó en silencio. Sabía que no podía justificar sus actos. Cada intento de explicación habría sido inútil frente a la evidencia tangible, frente a la firmeza tranquila de María. Sus mentiras se habían acumulado hasta formar un mar imposible de navegar, y ahora se encontraba atrapado en medio de su propia confusión. María se levantó y caminó lentamente hacia él. No con pasos amenazantes, sino con la dignidad de alguien que conoce su valor. Su mirada se mantuvo firme y cada palabra que pronunció estaba cargada de autoridad silenciosa. He decidido que no necesito gritar, ni llorar, ni suplicar, dijo. Todo lo que esperaba de ti era transparencia, respeto y consideración. Tú me has mostrado que no puedes ofrecer eso. Javier bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Comprendió en ese momento que había cruzado un límite que no podía revertirse con palabras ni con promesas. Había perdido algo invaluable, la confianza y la serenidad de la mujer más fuerte que había conocido. Lo sé, murmuró él. He fallado. Sí, replicó María con firmeza. Has fallado. Y ahora tienes que enfrentarte a las consecuencias de tus actos.
No hubo más reproches, no hubo gritos, no hubo lágrimas desbordadas. Solo la firmeza de una mujer que había decidido poner límites claros, que había elegido su dignidad por encima de cualquier emoción pasajera. Javier intentó acercarse, pero María dio un paso atrás, manteniendo su espacio personal intacto. Cada intento de manipulación emocional o justificación sería inútil. Su silencio inteligente y su claridad interna eran más poderosos que cualquier argumento que Javier pudiera presentar. Creo que es hora de que tomemos decisiones, dijo María, con voz tranquila pero firme. Este matrimonio ya no puede sostenerse sobre mentiras y secretos. Javier asintió lentamente con los ojos llenos de un arrepentimiento que no podía borrar el daño hecho. La factura, el registro de inconsistencias, la evidencia acumulada, todo había hecho su trabajo. María no necesitaba castigar, no necesitaba dramatizar. Su decisión final sería consciente, serena y definitiva. Entiendo, susurró él. Haré lo que sea necesario. No se trata de lo que harás, replicó María. Se trata de lo que ya he decidido. María tomó un cuaderno y lo cerró con delicadeza. Cada página contenía evidencia, observaciones, detalles que habían llevado a este momento. No como venganza, sino como claridad absoluta. Era su mapa de la verdad, su brújula interna que guiaba la decisión final. El próximo paso, dijo, será poner fin a esto de manera respetuosa y tranquila. No habrá reproches públicos, no habrá conflictos innecesarios. Solo separar nuestras vidas con la dignidad que merecemos. Javier permaneció en silencio con la cabeza baja. Comprendió que su mundo se había reducido a esa claridad implacable, a esa calma que María proyectaba, que no necesitaba palabras ni explicaciones para mostrar su fortaleza. María se dirigió a su habitación, tomó su abrigo y su bolso, y se preparó para salir por unos minutos. Su gesto no era de abandono, sino de afirmación, de mostrar que ella controlaba su vida, que podía moverse libremente en su mundo mientras Javier enfrentaba las consecuencias de sus actos. Antes de cerrar la puerta, se volvió hacia él una última vez. No tengo odio ni rencor. Solo certeza. Que esto nos sirva para aprender, para crecer y sobre todo, para ser honestos con nosotros mismos. Y con eso salió, dejando a Javier solo en el apartamento. Allí, frente al mar de mentiras que él mismo había creado, comprendió la magnitud de su pérdida. María había decidido poner fin a su matrimonio no con rabia, sino con inteligencia, con firmeza, con la serenidad de alguien que conoce su valor y no necesita ser herida para tomar control de su vida. El silencio que quedó no era vacío, estaba lleno de significado, de decisiones, de un poder silencioso que Javier nunca podría ignorar. Y en ese silencio María encontró su libertad, su dignidad y la certeza de que aunque el mundo estuviera lleno de engaños, la verdad siempre encuentra su camino hacia la claridad. La mañana en calle del Prado 18 estaba envuelta en una luz suave y limpia, como si la ciudad misma reconociera el final de un ciclo. María despertó temprano, pero esta vez no había tensión ni expectativa. Había una calma consciente, una sensación de cierre que llenaba su corazón y su mente con una claridad que no había sentido en semanas. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, silencios y confrontaciones, pero ahora, al abrir los ojos y contemplar la habitación que compartió con Javier, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La libertad estaba cerca, tangible, esperándola con la paciencia del tiempo. María se levantó y se acercó al ventanal. La luz del sol de la mañana iluminaba suavemente la sala, resaltando los pequeños detalles que habían sido testigos silenciosos de su vida diaria, la mesa de la cocina, el sofá donde tantas conversaciones habían quedado a medias, el estante donde reposaban libros y recuerdos. Todo estaba impregnado de historia, pero también de posibilidades futuras. Respiró hondo y permitió que ese aire fresco llenara sus pulmones, como si cada inhalación borrara los rastros de la traición y dejara solo espacio para la determinación y la serenidad. Esa mañana, María se preparó con cuidado. Su atuendo era sencillo pero elegante, un vestido blanco de línea recta que reflejaba su claridad de propósito, acompañado de un abrigo gris que caía suavemente sobre sus hombros. Cada gesto era deliberado, cada movimiento medido,
no había prisa. No había ansiedad. Su serenidad era palpable y a través de ella, un mensaje silencioso se extendía por toda la casa. María había recuperado el control de su vida. Mientras organizaba algunas pertenencias para la reunión legal que definiría la separación definitiva, recordó los momentos en los que había dudado de sí misma, los días en que las lágrimas y la frustración habían amenazado con nublar su juicio. Pero ahora comprendía algo fundamental: la verdadera fuerza no reside en la ira ni en el rencor, sino en la claridad y en la firmeza de decisiones conscientes. Todo lo que había hecho hasta ahora, el registro meticuloso de las mentiras, el silencio estratégico, la confrontación sin dramatismos, la había preparado para este momento. A media mañana, María llegó al despacho del abogado, un lugar discreto en el centro de Madrid, donde las paredes blancas y la luz natural creaban un ambiente de profesionalismo y neutralidad. Allí se reunió con el abogado que la había acompañado durante el proceso, señor Rodríguez, un hombre meticuloso y paciente que entendía la complejidad emocional de los casos de separación sin juzgar ni presionar. Buenos días, señora María, saludó el abogado. Hoy vamos a finalizar los últimos detalles para que la separación sea oficial. Buenos días, respondió María con tranquilidad. Estoy lista para proceder. Juntos revisaron los documentos legales, confirmando acuerdos de bienes, custodia, aunque no tenían hijos en común, cuentas compartidas y cualquier otra obligación pendiente. María escuchaba con atención, haciendo preguntas precisas cuando era necesario, pero nunca dejando que las emociones enturbiaran su juicio. Cada paso era una reafirmación de que estaba construyendo un cierre consciente y digno, no una venganza ni una reacción impulsiva. Tras firmar los documentos, María se permitió un momento para reflexionar. El proceso, aunque formal, era también simbólico. Cada firma representaba la liberación de un vínculo que ya no era saludable, la afirmación de su autonomía y de su derecho a vivir una vida sin engaños ni manipulaciones. Sintió una ligereza inesperada. Como si un viento invisible hubiera arrastrado consigo los recuerdos dolorosos y dejara espacio solo para la libertad y la autoafirmación. Al salir del despacho, el sol bañaba las calles de Madrid con una calidez acogedora. María caminó lentamente, absorbiendo cada sonido, cada olor, cada detalle de la ciudad que la rodeaba. El murmullo de los transeúntes, el aroma del café recién hecho, la luz reflejada en las fachadas antiguas, todo parecía más vívido, más intenso, como si el mundo se hubiera alineado para acompañar su nuevo comienzo. Cada paso era un recordatorio de que su vida le pertenecía, que sus decisiones eran suyas y solo suyas, y que la fuerza que había encontrado en los días de silencio y observación se convertía ahora en libertad tangible. De regreso a su apartamento, María abrió la puerta con una sensación de cierre. El lugar ya no estaba cargado de secretos ni tensiones invisibles, era un espacio propio, lleno de posibilidades. Colocó la documentación firmada en un cajón seguro y luego se sentó junto a la ventana del salón, contemplando la ciudad que se extendía frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que su mente se vaciara de preocupaciones sobre Javier, de pensamientos de traición o arrepentimiento. Todo lo que quedaba era la claridad de su decisión y la paz de saber que había actuado con integridad y firmeza. En ese momento María reflexionó sobre su viaje, cómo había pasado de la confusión inicial al descubrimiento de la verdad, cómo había elegido la serenidad sobre la confrontación impulsiva. Y cómo su silencio inteligente había servido para enfrentar a Javier con la evidencia sin necesidad de dramatismos. Comprendió que la libertad no era solo la ausencia de engaño, sino también la capacidad de vivir según principios propios, de afirmar la dignidad personal frente a las adversidades. El mediodía llegó con un cielo despejado. María se levantó, se preparó un té y lo llevó al balcón. Observó cómo los pájaros se movían entre los árboles, cómo los rayos del sol dibujaban sombras delicadas sobre las aceras. Cada detalle parecía un recordatorio de que la vida continuaba, que el mundo seguía girando, y que ella ahora podía elegir cómo participar en él. Su corazón estaba tranquilo pero consciente, fuerte pero flexible, listo para nuevos comienzos y nuevas oportunidades que surgieran con la honestidad consigo misma como guía. Esa tarde decidió salir a caminar por un parque cercano.
Cada paso era una afirmación de libertad, libertad de mentiras, de traiciones, de expectativas ajenas. María se permitió sonreír, sentir el viento en su rostro, apreciar la belleza de lo cotidiano sin la sombra de la desconfianza. Cada respiración profunda era un recordatorio de que había recuperado lo más valioso, su control sobre su vida, su dignidad y su serenidad. Al regresar al apartamento al caer la tarde, María sintió una sensación de plenitud. Había pasado por la traición, por el desengaño y por la confrontación, pero ahora estaba en paz. No había necesidad de odio, ni de rencor, ni de lágrimas acumuladas. Solo había claridad, fortaleza y un horizonte abierto hacia una vida construida sobre la honestidad y la autodeterminación. Esa noche, mientras la ciudad de Madrid se iluminaba con luces cálidas, María se recostó en su cama, sintiendo una paz profunda. Cerró los ojos con una sonrisa leve y serena, consciente de que había elegido la libertad por encima de la desolación, la claridad por encima de la confusión, y la dignidad por encima de cualquier trauma. Había terminado un capítulo de su vida, pero su historia personal apenas comenzaba, libre de engaños y llena de posibilidades. En Calle del Prado 18. La libertad de María brillaba silenciosa pero poderosa, un testimonio de que la fortaleza interna y la serenidad consciente pueden transformar la adversidad en un nuevo comienzo lleno de esperanza y autenticidad. El sol de la mañana iluminaba suavemente las calles de Calle del Prado 18, llenando el apartamento de María con una luz cálida y esperanzadora. Aunque ya no compartía el espacio con Javier, el lugar no se sentía vacío ni cargado de tristeza, por el contrario, cada rincón parecía respirar libertad y nuevas oportunidades. María había pasado por un proceso de confrontación, de reflexión y de liberación, y ahora estaba lista para transformar esa claridad en acción concreta. Se levantó temprano como siempre, pero esta vez no por rutina ni obligación, sino por deseo. Quería abrazar la vida en su totalidad, sin sombras ni dudas que la detuvieran. Su primera acción fue organizar el apartamento. Retiró recuerdos de la relación pasada con cuidado y respeto. No como actos de resentimiento, sino como símbolos de cierre y sanación. Cada objeto movido o retirado le recordaba que estaba tomando control de su entorno y de su vida, reafirmando su decisión de vivir según sus propios términos. Después de ordenar, preparó un desayuno ligero y se sentó junto a la ventana. La ciudad despertaba lentamente con el murmullo de los transeúntes, el aroma de pan recién horneado y el canto de los pájaros. Todo parecía más vívido, más intenso, como si el mundo mismo reconociera su nuevo comienzo. María tomó su taza de café y respiró profundamente, permitiéndose sentir una mezcla de alivio y anticipación. Había aprendido a valorar cada instante de su vida, a reconocer la fortaleza que había surgido de los días más difíciles, y a entender que la felicidad no dependía de nadie más que de ella misma. Decidió entonces dar el primer paso hacia su independencia total, reorganizar sus finanzas. Durante semanas había trabajado meticulosamente para asegurarse de que todo estuviera en orden, y ahora era el momento de consolidar esa independencia. Revisó cuentas, canceló compromisos compartidos y estableció un plan claro para sus gastos futuros. Cada decisión financiera la fortalecía emocionalmente, recordándole que la seguridad y la autonomía eran partes fundamentales de su nueva vida. Al mediodía, María salió a caminar por un parque cercano. Mientras recorría los senderos, observaba familias, parejas y personas solas que disfrutaban del entorno. Su corazón no estaba cargado de envidia ni de nostalgia, estaba lleno de curiosidad y deseo de explorar su propio camino. Cada paso que daba era un acto de afirmación. María estaba escribiendo un capítulo nuevo, uno que no dependía de la sombra de Javier ni de las heridas del pasado. Durante la caminata, María reflexionó sobre las lecciones aprendidas. Comprendió que la fuerza verdadera no proviene de la venganza ni de la confrontación, sino de la claridad de propósito, de la capacidad de actuar con conciencia y de mantener la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Recordó cómo había enfrentado las mentiras de Javier con serenidad, cómo había documentado cada inconsistencia y cómo había decidido poner fin a la relación con firmeza, sin dejar que las emociones la dominaran. Esa misma claridad la acompañaba ahora mientras construía su nuevo camino.
Al regresar al apartamento, decidió dedicar tiempo a sus pasiones y proyectos personales. Sacó su cuaderno de escritura, donde durante años había anotado ideas, reflexiones y pequeños relatos. Comenzó a escribir sobre su experiencia, no como una forma de revivir el dolor, sino como un medio para transformar su historia en aprendizaje y en inspiración. Cada palabra que plasmaba en el papel era un recordatorio de su resiliencia, de su capacidad de reinventarse y de encontrar significado incluso en las situaciones más difíciles. Por la tarde, María se permitió un momento de recreación. Preparó una taza de té, se sentó frente a la ventana y escuchó música que le levantaba el ánimo. Observó cómo los rayos del sol se reflejaban en los edificios, cómo los árboles se mecían suavemente con la brisa, y sintió una sensación de paz profunda. Comprendió que la felicidad no era un estado constante, sino la suma de pequeños momentos de tranquilidad, autocomprensión y gratitud. Decidió también reconectar con amigos y familiares. Durante semanas había estado enfocada en su proceso personal, y ahora era momento de fortalecer su red de apoyo. Llamó a su hermana y acordaron encontrarse para almorzar el fin de semana. También envió mensajes a amigos cercanos, compartiendo su bienestar y su deseo de reconstruir relaciones basadas en autenticidad y respeto mutuo. Cada interacción le recordaba que la vida social y afectiva podía ser reconstruida con cuidado y atención, sin apresuramientos ni compromisos forzados. Al caer la tarde, María se sentó en su balcón y observó cómo la ciudad se transformaba con la luz dorada del atardecer. Pensó en Javier y en todo lo que había sucedido, pero no con resentimiento ni dolor. Solo con comprensión y aceptación. La experiencia le había enseñado que algunas personas solo acompañan una parte del camino, y que no todo lo que se pierde es una derrota, a veces es la apertura a nuevas posibilidades. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces cálidas y los sonidos del tráfico y la vida cotidiana se mezclaban en un suave murmullo, María se preparó para dormir. Sintió gratitud por la claridad que había alcanzado, por la fuerza que había descubierto dentro de sí misma y por la libertad que ahora podía disfrutar plenamente. Cerró los ojos con una sonrisa serena, consciente de que su futuro estaba lleno de oportunidades, de aprendizajes y de momentos de auténtica felicidad, construidos sobre la base de la honestidad, la dignidad y la autonomía. María comprendió finalmente que el verdadero nuevo comienzo no se trata de olvidar el pasado, sino de aprender de él y construir una vida consciente y plena. La libertad no es simplemente estar sola, es la capacidad de elegir, de decidir y de vivir de acuerdo con los propios valores, sin comprometer la integridad ni la paz interior. Esa noche, mientras el viento fresco entraba por la ventana, María abrazó su vida con fuerza y esperanza, lista para escribir cada nuevo capítulo con claridad, propósito y confianza. El apartamento, iluminado por la luz tenue de la ciudad, reflejaba esa transformación. Un espacio de posibilidades, de serenidad y de renovación. Cada objeto colocado, cada recuerdo archivado, cada decisión consciente tomada durante el día era un símbolo de su poder personal y de su capacidad para reinventarse. María había pasado de la confusión y el dolor a la claridad y la libertad, y ahora su vida comenzaba de verdad, no como un escape, sino como una elección consciente de bienestar, dignidad y felicidad. En Calle del Prado 18, el espíritu de María brillaba silencioso pero poderoso. No había rencor, ni miedo, ni tristeza, solo confianza, claridad y la certeza de que cada nuevo amanecer traería consigo oportunidades de crecer, aprender y vivir plenamente. La vida había comenzado de nuevo, y ella estaba lista para recibirla con los brazos abiertos y el corazón lleno de esperanza. El nuevo amanecer en Calle del Prado 18 traía consigo una brisa fresca y ligera, un recordatorio de que la vida se movía sin detenerse, ofreciendo nuevas oportunidades y caminos. María se despertó con una sensación de claridad y propósito que la acompañaba desde hacía semanas, pero ahora se sentía más fuerte, más decidida y consciente de su capacidad de construir un futuro sólido y pleno. La experiencia pasada, marcada por la traición y la confrontación, había dejado cicatrices, sí, pero también le había otorgado una fuerza interior que ahora estaba lista para canalizar en algo positivo y creativo. Después de un desayuno tranquilo, María se sentó frente a su escritorio, revisando una libreta que había comenzado a llenar desde el día en que tomó la decisión de separarse.
Allí no había espacio para la tristeza ni para la ira, solo había ideas, metas y proyectos que reflejaban su verdadero yo. Hoy su objetivo era avanzar en un proyecto que había dejado de lado durante años, la creación de un pequeño negocio propio que le permitiera independencia económica y realización personal. María comenzó por organizar un plan detallado. Dividió las tareas en secciones claras: investigación de mercado, planificación financiera, logística y marketing. Cada paso estaba cuidadosamente analizado con fechas y objetivos específicos. La precisión y la disciplina que había desarrollado durante los meses de confrontación y preparación para la separación se aplicaban ahora de manera estratégica en la construcción de su nuevo proyecto. Su mente analítica y su creatividad trabajaban de la mano, y cada decisión que tomaba fortalecía su confianza y su sensación de autonomía. Al mediodía, decidió salir a caminar para despejar su mente y buscar inspiración. El parque cercano estaba lleno de familias, deportistas y personas disfrutando del aire libre. Mientras caminaba, observaba a su alrededor con una mirada renovada. Cada persona parecía estar inmersa en su propio viaje, en su propio sueño. María reflexionó sobre los suyos: la independencia, la autenticidad, la oportunidad de construir una vida basada en sus propios valores y no en expectativas ajenas. Cada paso que daba fortalecía su resolución y su visión de futuro. De regreso al apartamento, se sentó a revisar los recursos financieros disponibles para su proyecto. Había ahorrado cuidadosamente durante los últimos meses, priorizando la estabilidad y asegurándose de que cualquier inversión futura estuviera basada en decisiones informadas. Calculó presupuestos, estimó costos y proyectó ingresos, aplicando el mismo rigor y precisión que había utilizado en la preparación de su separación legal. María entendía que cada decisión financiera era un paso más hacia la libertad y la seguridad que buscaba. Por la tarde decidió dedicar tiempo a su desarrollo personal y profesional. Se inscribió en un curso en línea sobre marketing digital y gestión de negocios con la intención de fortalecer sus habilidades y aumentar las posibilidades de éxito de su emprendimiento. Mientras tomaba apuntes y participaba en las sesiones, María sentía una sensación de empoderamiento profundo. No solo estaba reconstruyendo su vida, sino también reinventándose como profesional y como persona. Cada conocimiento adquirido era un ladrillo en la base de su nueva independencia. Más tarde, mientras organizaba su espacio de trabajo, María encontró algunos recuerdos de su vida pasada que había guardado sin tocar durante meses: fotografías, cartas y pequeños objetos que evocaban momentos con Javier. En lugar de sentir dolor o nostalgia, los observó con una sonrisa tranquila. Cada recuerdo era un testimonio de su recorrido. Un recordatorio de que había superado dificultades y que ahora estaba lista para mirar hacia adelante. Decidió archivar todo cuidadosamente, simbolizando el cierre definitivo de esa etapa y su compromiso con el presente y el futuro. Al caer la tarde, María se permitió un momento de introspección profunda. Se sentó en el balcón, contemplando el cielo teñido de tonos anaranjados y violetas. Y reflexionó sobre cómo la adversidad había sido también una oportunidad de crecimiento. Comprendió que la fortaleza no provenía solo de la resistencia frente al dolor, sino de la capacidad de transformar las experiencias difíciles en aprendizajes valiosos. Cada paso, cada decisión consciente la había llevado hasta este punto: un lugar de autonomía, serenidad y visión clara del futuro. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces cálidas y la vida continuaba su ritmo habitual, María trabajó en la creación de un plan de marketing para su proyecto. Redactó mensajes, diseñó estrategias y definió objetivos de comunicación con su audiencia. Cada acción era un reflejo de su compromiso consigo misma: construir un futuro sólido, basado en la honestidad, la autenticidad y la pasión. A medida que avanzaba, sentía como la emoción y la motivación reemplazaban cualquier rastro de tristeza del pasado. Antes de dormir, María reflexionó sobre la importancia de la comunidad y el apoyo emocional. Decidió contactar a antiguos colegas y amigos para compartir su proyecto y solicitar consejos y colaboración. Cada interacción fortalecía no solo sus redes profesionales, sino también su confianza personal. Comprendió que reconstruir sueños no era un camino solitario, se trataba de combinar autonomía y colaboración, independencia y relaciones.
significativas. Al recostarse en la cama, María cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió gratitud por la claridad y la fuerza que había descubierto en sí misma, por la libertad que ahora disfrutaba y por la oportunidad de construir algo nuevo desde la autenticidad y la pasión. Cada desafío del pasado se había transformado en enseñanza, y cada decisión tomada con conciencia la acercaba a la vida que deseaba. Antes de dormir, tomó un cuaderno y escribió unas líneas. Hoy comienzo a construir mis sueños con la certeza de que cada esfuerzo consciente me acerca a mi libertad y plenitud. Aprendí que la fuerza no está en sostener el pasado, sino en crear el futuro que merezco. Con esa reflexión, María cerró el cuaderno y se permitió descansar, sabiendo que cada nuevo día traería oportunidades, aprendizajes y posibilidades de crecimiento. La noche en calle del Prado 18 estaba tranquila, y María sentía como su vida se reconstruía lentamente, pero con firmeza y propósito. En ese momento comprendió plenamente que los nuevos comienzos no eran solo un cambio de circunstancias, sino un acto consciente de decisión, resiliencia y autodeterminación. La adversidad había revelado su fuerza, y ahora su vida era un lienzo en blanco lleno de posibilidades, donde cada acción, cada pensamiento y cada sueño podrían transformarse en realidad. María dormía tranquila, pero con un corazón lleno de energía, lista para enfrentar los desafíos del mañana y seguir reconstruyendo sus sueños con claridad, pasión y confianza absoluta en sí misma. La vida finalmente comenzaba de nuevo y esta vez era completamente suya. El amanecer en calle del Prado 18 traía consigo un aire de calma y esperanza. María despertó con la sensación de que había llegado a un punto de inflexión, un lugar donde el pasado ya no dictaba su presente, y donde el futuro se presentaba lleno de posibilidades y claridad. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, iluminando la habitación y revelando un espacio que, aunque compartido en el pasado, ahora era completamente suyo. Después de un desayuno tranquilo, María decidió iniciar su día revisando los progresos de su proyecto personal. Su negocio, que había comenzado como un sueño y una estrategia de autonomía, ahora empezaba a mostrar señales de crecimiento. Ventas iniciales, interacciones positivas con clientes y colaboraciones con otros emprendedores le daban la confianza de que había tomado las decisiones correctas. Cada resultado positivo era un recordatorio tangible de su esfuerzo, de su disciplina y de la capacidad de transformar la adversidad en éxito. María se sentó frente a su computadora, organizando su agenda y planificando nuevas estrategias. Reflexionó sobre cómo los últimos meses la habían transformado. La traición, el desengaño y la separación no solo habían sido pruebas de resiliencia, sino también catalizadores de su evolución personal. Comprendió que la verdadera plenitud no provenía de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos, aprender y salir fortalecida. Cada acción, cada decisión consciente, estaba construyendo la vida que realmente deseaba. Al mediodía, María decidió tomarse un momento para sí misma. Preparó un almuerzo ligero y mientras lo disfrutaba, contemplaba la ciudad desde su balcón. Las calles, los árboles y la luz del sol parecían reflejar su propio proceso de renovación. Después de la tormenta, todo se veía más claro y vibrante. Se permitió sentir gratitud. No solo por los logros tangibles, sino también por la fuerza interna que había descubierto. Había aprendido a valorar su propia compañía, a disfrutar de los momentos de soledad productiva y a reconocer que la felicidad dependía primero de su relación consigo misma. Por la tarde, María asistió a una reunión con una colega emprendedora. El encuentro no solo tenía un objetivo profesional, sino también personal: fortalecer su red de apoyo, compartir experiencias y aprender de los caminos de otros. La conversación fluyó con naturalidad, basada en respeto mutuo, confianza y entusiasmo. María comprendió que aunque había aprendido a caminar sola, la colaboración y las relaciones auténticas enriquecían su vida y potenciaban su crecimiento. De regreso a su apartamento, María decidió dedicar tiempo a la creatividad. Sacó su cuaderno de escritura y comenzó a redactar reflexiones y relatos inspirados en su experiencia. Cada palabra era un acto de liberación y afirmación, transformaba el dolor en enseñanza, la traición en aprendizaje y la independencia en empoderamiento.
La escritura se convirtió en un espacio seguro donde podía explorar emociones, proyectar sueños y reafirmar su visión de futuro. Al caer la tarde, María organizó una videollamada con su familia y algunos amigos cercanos. Compartió con ellos sus avances, sus planes y sus sentimientos. La conversación estuvo llena de apoyo, risas y consejos valiosos. María se dio cuenta de la importancia de mantener vínculos sólidos y genuinos, de rodearse de personas que respeten su autenticidad y la acompañen sin juicios. La conexión humana se revelaba como un pilar esencial de su plenitud y bienestar. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces cálidas y reflejaba su propio resplandor interior, María dedicó unos minutos a la meditación y la introspección. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo cada inhalación llenaba su cuerpo de energía y cada exhalación liberaba tensiones, miedos y recuerdos del pasado. Comprendió que la plenitud no era un destino final, sino un proceso constante de autoaceptación, aprendizaje y toma de decisiones conscientes. Posteriormente revisó los logros de la semana. Su negocio avanzaba, su red de apoyo se fortalecía, y su bienestar emocional era sólido y estable. Sonrió al recordar cómo meses atrás había sentido dolor y desorientación tras la traición de Javier. Todo ese recorrido le había enseñado que la fuerza y la resiliencia se construyen en la práctica diaria, y que cada desafío superado consolidaba su autonomía y confianza. Antes de dormir, María decidió escribir un mensaje para sí misma, una especie de declaración de intenciones y agradecimiento. Hoy celebro mi libertad, mi fuerza y mi capacidad de construir una vida plena y auténtica. Cada paso que doy es un acto de amor propio, de claridad y de compromiso con mi felicidad y mi bienestar. Mi futuro está en mis manos y lo abrazo con confianza y esperanza. Después de escribir, se recostó en su cama, sintiendo una profunda sensación de paz. La ciudad fuera de su ventana parecía susurrar oportunidades y caminos posibles, y ella se sentía lista para recibirlos, preparada para enfrentar desafíos con serenidad y optimismo. La plenitud no era un concepto abstracto, era tangible, diaria. Y estaba directamente vinculada a su compromiso con sí misma y con la vida que deseaba vivir. En ese momento María reflexionó sobre el viaje que había recorrido, desde la traición y la confrontación, hasta la autonomía y la realización personal. Comprendió que cada experiencia, por dolorosa que hubiera sido, había contribuido a su crecimiento y la había preparado para construir un futuro sólido. No había rencor, ni miedo, ni arrepentimiento, solo claridad, fuerza y un profundo sentido de propósito.